de Taylor y Bogdan. Está en PDF, lo buscan. Taylor y Bogdan. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Lean en especial las páginas Introducción a los métodos cualitativos de investigación, las páginas 152, 176. ¿Sí? Por lo general, cuando las educadoras de preescolar hacen el llamado trabajo de campo, hacen ejercicios y nada más se fijan en lo que es la estructura de las actividades, es decir, exactamente lo que planean. Por ejemplo, los alumnos se ponen alrededor, hincados en el piso, y van a poner un objeto de color en el medio para decir a qué género o especie de objetos pertenecen. Y alguien pone uno rojo en lugar de uno verde y le dicen: te equivocaste. El hecho de cómo reaccionó es súper importantísimo. Todos los detalles de cómo se realizó efectivamente el ejercicio son importantísimos. Lo que suelen hacer es pasar por alto todos esos detalles, nada más se fijan en lo que es lo principal. Digamos, lo que caracteriza a las actividades como procedimientos. Esto es realmente muy preocupante porque no siguen recetas, no se deben seguir recetas. Tal vez en una orden de trabajo sí tenemos que fijarnos en los procedimientos, en las recetas, pero en una investigación hay que fijarnos en los detalles. Y fíjense que la mitad de los trabajos, cuando llegan a entender lo que es describir los detalles, fijarse en los detalles, cuando llegan a entenderlo, hay una cosa bien interesante. Nacen muchas confusiones acerca de qué hacer después. Ahí hay un tremendo vacío en la formación que desde el primer día en que entran aquí deberían tener claro que el trabajo con muchas observaciones requiere primero mucha escritura. No sé si sea buena o mala noticia mucha escritura. Ya tienen mucha escritura algunas de ustedes, pero tampoco hablaremos de muchas, ¿no? Digamos, si son 20 páginas, ¿cuál es lo deseable? Había dicho la vez pasada que mínimamente 50, mínima, pero estoy hablando de estas 20 páginas que hicieron 2 o 3 de ustedes, 20 páginas, y son a renglón seguido. O sea que si hicieron 20, pues llevan más o menos 30, 35, faltan otras 15. ¿A qué me refiero con escribir mucho? Miren, cuando uno describe hechos del aula, detalles del aula, acontecimientos que suceden, cosas que pasan, que sienten que valen la pena observar, decir, o mejor dicho, si acaso sienten que no vale la pena, pues les va a llegar la sensación de que están escribiendo nada más por escribir todos los detalles. Entonces va a dar lo mismo que escribamos si se oye el señor de los tamales pasar o si los niños los están mirando a los ojos. No, todo lo que se escriba tiene que ser sentido intensamente. Eso también ya lo habíamos visto. Y algunas cosas que vamos describiendo son sentidas mucho más. Vamos a llamarle estas segundas cosas como ejes de gravedad, en donde alrededor de esos ejes se constituye
las sensaciones, el conjunto de percepciones y sensaciones, de la visión que tenemos de las cosas. En torno a esos ejes se constituyen las percepciones y las cogniciones centrales en las que se va a organizar la mayor parte de las reflexiones y los sentimientos. Escúchenme bien, son palabras importantes, porque no es nada más echar rollo o pasearse por muchas observaciones sin fin, y es muy legítima la preocupación. No la preocupación de las que no saben exactamente de qué trata, que no están aquí, porque ya vimos, la mayor parte sensatamente sí demuestran. Y digo sensatamente porque ya a estas alturas ya es hora de que ya sepan que es una descripción básica de actividades, y si no, vayan al documento que trae 15 trabajos y sus observaciones en rojo. Y yo recuerdo mucho el caso del trabajo de Ibarra, porque ahí le hice mucho en rojo para que se den cuenta que un pequeño detallito pueden desatar muchas cosas. Yo creo que eso es muy importante, fíjense mucho en eso, un pequeño detallito puede desatar muchas cosas. Ajá. A mí, por ejemplo, no me resisto, todo esto debe estar lleno de ejemplos, En el caso de Erika me llama mucho la atención que se ha cambiado varias veces, y bueno, es una pregunta, ¿no? Y de ahí pueden salir más reflexiones y más, y así igual a las reflexiones que le hice a Erika, a Ibarra, pues de cada detallito podemos sacar muchas cosas. O sea, esas 50 páginas no es tan difícil como ustedes creerían. Es mucha chamba, sí, es mucha chamba. ¿Es mala noticia o buena? Yo creo que sí es buena si la tratan de llevar a buen término. Es mala si se quedan en el camino. Y es la mejor forma de hacer antropología en el trabajo de campo. Escribir mucho sobre lo que ven todos los días, sobre lo que sienten. Les voy a practicar una anécdota, y es de un antropólogo. Estaba en trabajo de campo con tribus exóticas, porque de alguna forma esa mirada se necesita, la mirada rara del niño de preescolar, los fenómenos del salón, como una actividad sui generis rara. ¿Cómo se entrena esa actividad rara? Pues darse el permiso de que los niños sean raros, que piensen diferente, y también darse el permiso también de uno pensar diferente. Así podremos llegar a muchas observaciones. Hay que salirnos del rol de profesor propiamente y entramos en el rol de raros analizando a raros. Sí se puede, sí se puede. Este antropólogo le había prestado su máquina de escribir, mejor dicho, le habían pedido prestada su máquina de escribir el ayudante nativo, porque uno de los de la propia tribu le ayudaba a dar mensajes, a traer cosas, diferentes actividades, le ayudaba, lo apoyaba. Y le pidió su máquina de escribir y él la necesitaba. Le dijo que no, que era muy importante para él. Y no se imaginaba la reacción, pues no fue al día siguiente, ni al otro, ni al otro. O sea que se ofendió, ¿no? Él valoraba su trabajo, pero no tenía, el trabajo del antropólogo lo valoraba el nativo, pero no era correspondido, ¿verdad? El trabajo del nativo no lo valoraba el antropólogo. En esos términos, a pesar de que es la misma, son culturas muy diferentes, hay un sentido común de reciprocidad que rebasa todas las culturas. Ajá. En esta descripción de este pequeño hecho que no le presta la máquina, hay mucha miga, porque entonces se diría, bueno, no importa si estamos en el año 1500, 1800, incluso más atrás, en el primer siglo o más atrás todavía, el sentimiento de correspondencia es universal. Si ustedes ayudan a una persona y después esa persona no les ayuda, pues eso se entiende en todas las culturas, ¿sí?
igual como la sonrisa y el rostro de enojado, son universales. Y no importa en dónde ni con quiénes, con que estemos un poquito cuerdos, sabemos de qué trata el asunto básico, ¿no? Sabemos que donde quiera que vayamos y hacemos lo que hacen los demás, parecemos como normales, ¿sí? A menos que vayamos vestidos muy, muy diferentes y nos van a preguntar o se van a extrañar. Y esto tiene mucho que ver con una reflexión bien profunda, que es lo que puede haber de iguales o diferentes entre las diferentes comunidades. Si bien los exóticos son muy diferentes entre sí, los de preescolar parecen muy iguales entre sí, pero podemos hacer la operación inversa. Por muy diferente que sean los pueblos exóticos, hay igualdades, ¿no? Igualdades donde se entiende que es corresponder, se entiende. Y así también en el aula, a pesar de que todas parecen iguales, hay cosas diferentes, únicas en cada aula. Podemos encontrar lo diferente en cada aula. Eso es lo que tenemos que aprender, que tiene su valor, porque precisamente en lo diferente, en lo único, en el único modo de ser, de juntarse de los niños, de hablar, de sonreír, de relacionarse con ustedes, en esas singularidades está el secreto. Lo que pasa es que nos han enseñado y nos acostumbramos de que esas singularidades son anécdotas, son cosas que no valen la pena decir porque son de lugar y tiempo, son contingentes, que no vale la pena detenerse a reflexionar en esas nimiedades, les dirían, o detalles de la vida cotidiana. Nos enseñan que lo que valen son las generalizaciones, pero aquí hay algo bien importante. Generalizaciones con significado, no generalizaciones cognitivas o de abstracción. Las dos son muy diferentes. Cuando hablamos de generalizaciones con significados, estamos hablando de que en el aula se da un acontecimiento y allí se fija. Los actores tienen la obligación o no pueden estar ignorando esa singularidad que sucede. No la pueden estar ignorando. Gracias. Ni siquiera los actores la ignoran, menos el investigador la debe ignorar. Por ejemplo, algo que se dan cuenta que está haciendo alguien, que por ejemplo cuando están haciendo un examen y alguien pasa un típico, ¿cómo se llama? Acordeón. Gracias. Hasta el gracias tiene sus detalles, ¿verdad? El típico acordeón lo pasan por así lo avientan cuando el maestro está volteando. Hay veces que lo ve volando, ¿verdad? ¿No sucede? Y me consta que algunas veces lo pasa por alto, me consta. O sea, ya están en un jueguito, quién sabe, que hay que describir y tiene su chiste de escribir. De hecho, esas ingeniosidades es donde reside la creatividad y no en las estructuras descriptivas que nos ordenan los reportes o exigencias de informes de trabajo. Esas no se escriben casi. Y es que la investigación cualitativa nos educa para saber detectar los momentos en que la gente es creativa, lo nuevo que nace en cada momento, bajo el enfoque que le hayamos quedado dar, que es lo más difícil, porque no es contar la creatividad nada más por contarla, saber dónde salga, del tema que salga, pues va a ser muy difícil. Alguien es creativo tanto para mentir cómo es su familia, como para decir la verdad acerca de cómo les van en vacaciones. O sea, pueden ser muchos los temas. El tema lo tenemos que tener bien centrado y la mirada cuando observamos la tenemos que tener de memoria presente como trasfondo el objetivo que nos proponemos, si es observación del desarrollo emocional, de la interacción emocional, o si es la disciplina, la agresividad, la que gusten. Pero en todo caso esos detalles, mientras los exploramos,
los escribimos, pues tenemos una gran revoltura al final de datos, una gran masa de datos que decimos, ¿qué hacemos con esto? Ahí está el problema. Yo les doy por consejo, y no sé si venga exactamente en el libro de Taylor y Bogdan, Introducción a los métodos cualitativos de investigación, que en ese proceso de ir describiendo los detalles, vayan sintiendo las cosas, vayan empleando lo que se llamaría conceptos sensitive, conceptos sensibles, escribir acerca de lo que se les haga sensible de lo que sucedió. Esas 40, 50, 60, 80 páginas, escríbanlas sintiendo las cosas, creyendo en que los detalles son divinos. Bueno, divinos y malditos es una dicotomía, ¿verdad? Pero los malditos los debemos arrojar a fuerzas en las polaridades negativas del fenómeno que estamos estudiando. Si es disciplina, pues la indisciplina es lo negativo, ahí serían malditos detalles. O el niño agresivo que pega, maldito detalle. Y divino detalle, pues no de que no le pegue, la verdad, sino de que lo respete, le tenga consideración auténtica, real. Es más, que exprese su cariño, su amistad. Ese es lo positivo, ¿no? Porque el respetar y no hacer nada, pues es neutral, no sabemos si les cae bien o mal, no se expresa. Bueno, de toda esta masa de detalles, entonces, después de haber escrito varias páginas, vean el recorrido que tiene, no el cognitivo, no el del lenguaje, no las palabras que escriben, no las 1, 2, 3, 4, 5, 50, 60, 66, 67, 68 hojas. No vean ese recorrido, vean, conózcanse en el recorrido, en lo que ustedes fueron sintiendo, en lo que fueron percibiendo como cosas más importantes de lo que pasó allí relacionadas con su tema. Ahí está todo, ahí está. Ayer que estuve en una presentación del libro de una colega estimada en la UNAM, ella en su libro que acaba de sacar, se llama La investigación cualitativa desde la mirada de los actores en educación, dice una frase en una parte de este libro, dice: me voy a fijar en el contexto y en los aspectos puntuales. Tiene mucho sentido. Ese es el mapa primero al que tiene uno que pretender arribar después de esas páginas. Porque, ¿qué es lo que manda cuántas páginas? La saturación, ahorita vemos qué es. Pero solamente después de la saturación podemos decir, este es el contexto y estos son los aspectos puntuales. Porque si nos aventuramos a que es desde el principio, vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar. ¿Cómo le damos el enfoque? O sea, me refiero, vean, estamos acostumbrados a enfoques personales, pero no es hacerlos públicos, es el dar un enfoque convincente, organizado. Ahí se hace público, porque yo podría decir, y cuando yo estaba promoviendo el desarrollo emocional, fulano y perengano y sultano me cayeron mal, y fulano, sultano y perengano me cayeron bien. Y los que me cayeron bien, y como que va este mensaje sin ni siquiera decirlo, voy a tratar de concentrarme en lo bueno. A ver, está mal, ¿no? Como decir, voy a tratar de ignorar que me caen mal y me voy a concentrar en los que me caen bien. Está mal. Y ya no debería ver eso, profesor, de preferir a un tipo de niños. Es lo que ya nos dijeron en esta junta de consejo, que tiene que ver a todos en general. No hacer esas diferencias. Y por ejemplo, es muy
muy fácil para maestras que no tienen vocación, y si las llegamos a observar, yo creo que, y más si nosotros tenemos vocación, es muy fácil apuntar de dónde cogen, de dónde están sus deficiencias, ¿no? Pero, y aquí viene el problema, este es un caso interesante. ¿Dónde reside el problema? Porque no es exclusivamente la persona la que ahí está allí, no tiene vocación, porque pues a lo mejor entró por palanca, ¿verdad? O a lo mejor nada más está esperando a que la asciendan a otro departamento, ¿verdad? O está amargada ya, ya se quiere jubilar ya, ¿no? Ajá, pero a la primera nos equivocaremos. O sea, si tratamos de adivinar a la primera que lo vemos, nos vamos a equivocar. Hay que estar sopesando la cuestión hasta que las cosas caigan por su peso. Esta frase tiene mucha sabiduría, que las cosas caen por su peso. ¿Ah? Cuando realmente las exploramos y les damos 10, 20, muchas vueltas al asunto, acabamos por reconstruir el escenario más plausible a lo que realmente pasa, a lo que la gente siente, lo que la gente hace, a lo que la gente tiene planeado hacer, a lo que piensa de ti, a lo que tú piensas de ellos. Sí. ¿Por qué? Porque ya estabilizaron muchas cosas. Eso es la saturación, que solamente llega después de mucho escribir. No sé cuánto tiempo se necesite para conocer a una familia viviendo con ella, pero ya, no sé si me equivoque, faltaría un día que yo lo practicara. Tendría que estar, yo creo que a los 3 días, hoy ya conozco todo lo diferente, lo principalmente diferente, pero hace falta mucho más años. Yo les decía que para que una pareja se conozca, hace falta que pase al menos 10 años, dicen los especialistas. 10 años, ¿no? Y muchos se casan a los 3 años, pues espérense, todavía ni se conocen, ¿no? La capacidad de decir, bueno, ya si pasan 10 años y no se conocen, que no quieren. Muchos nos preguntamos de si realmente es posible llegar a conocer a la pareja. Pues con menos razón podríamos pensar que es posible llegar a conocer un grupo. Pero hay una conferencia, se las voy a pasar, maravillosa, que suma las horas que ven a sus alumnos durante las clases, y en ese caso sumaron 60 horas. 60 horas son más de una semana. ¿No? No me equivoco. 24, son casi 3 días. ¿Verdad? Sumó casi una semana, 100 y tantas horas. Ajá. Después de ese tiempo, pues ya se deben de conocer, ya deben de haber relación. A mí me pasa especialmente en los grupos que repiten con hasta 3 semestres, ¿no? Por ejemplo, aquí ya conozco a Ibarra. Dice que no. Bueno, y tantas horas, pues llegan a establecer relación y digan, ya alguna especie de, pues ya conozco más o menos, ya sé que no, cómo trabajar las clases, cuál es la exigencia de si se enoja uno que llegue tarde, o cómo califica, etcétera, o si le voy a entender o no. Pero más que nada la relación así, la interacción directa. Ajá. Yo quiero que comunicarle a través de esto esta inquietud, porque sé que me va a leer. ¿No? Bueno, entre muchas otras cosas. En esas relaciones sociales en las que se hace alguna conexión, y ustedes con los niños, ¿qué es una conexión con los niños? Que los niños ya tienen la expectativa de responderles a ustedes, o ustedes a ellos. Voy a platicar la anécdota, no me resisto al ejemplo.
una vez llega un niño y le dice al maestro, estoy triste, ¿por qué estás triste? Al revés, le preguntó, lo vio triste y le preguntó, ¿por qué estás triste? Y le dijo, porque se murió Bob Marley. Y dijo, ¿y por Bob Marley? Sí, me gustaba mucho cómo canta. Y entonces dijo, pensó el maestro, dijo, bueno, pues está bien que sea Bob Marley, pero así ponerse triste. Y después, en realidad no es que había muerto Bob Marley, el maestro se enteró que Bob Marley había muerto 10, 15 años atrás, en 1981. Oye, de veras que hace mucho tiempo murió, ¿no? Y sus canciones explotaron mucho después. Es interesante. Pero el niño no importaba, ¿verdad? Se enteró de que ya había muerto, no estaba vivo. De hecho, yo cuando me hice bibliomaniaco, fue el día en que me enteré que murió John Lennon. Y empecé a averiguar, ¿no? Bueno, acontecimientos pasan, pero aquí el niño se puso triste y triste porque pues a uno le gustaría ver vivo. ¿A quién no? A esa persona que admira. A todos, a cualquiera. Ajá. Porque sabe que está aquí en este planeta, aunque no lo conozcamos directamente. Los héroes del fútbol, un ídolo musical, los que gusten, los que quieran. Tenerlos aquí con nosotros, ¿no? Vaya. Etcétera. Por ejemplo, cuando muera Chayanne no vamos a saber cuánto lo vamos a valorar una vez muerto, ¿no? No sé. Entonces pasó otro acontecimiento con este niño que ahorita no recuerdo, pero hizo pensar mucho porque el niño ya estaba también así, atento al maestro y el niño atento al maestro y el maestro atento al niño. O sea que a partir de ese impacto entre los dos, se armó una solidaridad entre los dos. Esa es una conexión. Eso es una conexión. Y se dan sobre todo si trabajan 4 horas diarias con los niños. Llegan a darse cosas diferentes. Aprendamos a resistir, que lo diverso, lo diferente, lo plural, lo único, son muchas cosas, y aprendamos a resistir que a través de todo eso está la materia de trabajo, no en el plan de estudio. El plan de estudio son recursos heurísticos, son ejes de gravedad, son algo así como faroles en los que tenemos que no alejarnos mucho para no descentrar los contenidos, para no distraernos de los contenidos. Esto significa que alrededor del farol el farol tiene que irradiar lo más posible el conjunto amplio de fenómenos que suceden en el aula. Si la materia de estudio es aprender a escribir con crayolas, hacer fuerte la mano, si eso es lo que está en el plan de trabajo, tiene que iluminar de forma potente, amplia, todo lo que sucede en el aula, desde la basurita que se cayó, que quién sabe si tenga que ver o no con eso, increíble, pero a veces sí tiene que ver cualquier cosita, nimiedad, con la actividad central. Por eso es que tenemos que tenerlo como trasfondo siempre presente, como si fuera aquí un acompañante acá atrás, diciendo, tienes que fijarte en los detalles de acuerdo a este tema. Buenos días. ¿Sí me explico? Eso es y nada más se aprende haciéndolo. Nada más se aprende haciéndolo. Ahora van unas cosas muy importantes, ¿no? Porque todo esto tiene muchos detalles. ¿Cómo me las ingenio para recopilar las informaciones, para hacer las observaciones? Bueno, es curioso, miren, les voy a explicar. Recopilar informaciones, pareciera que nada más es anotar 1, el 2, el 3, el 5, el 8, el 20, el 80, el 200, hacer observaciones. Fulano ya no le habla a Sutano, así, ¿no?
Son 200, son las 500, no sé, como si fuera una lista. Nos volvemos mecanicistas recogiendo informaciones como si fuéramos computadoras. Tiene que ser informaciones más redactadas, porque entonces no es recopilar información propiamente, y esto me hizo pensar mucho apenas ayer. No es de que seamos maquinitas de recopilar unidades de información, así se llama, unidades de información, ni siquiera homogéneas, muy heterogéneas, desde el papelito que se cae hasta si te miro o no a los ojos. Eso. No se trata de esas máquinas de recopilar información, sino se trata de tener sensibles los sentidos del significado. ¿Por dónde va el corazón? ¿Por dónde va lo que les importa en la clase? A ustedes, a ellos. ¿Por dónde van los sentimientos? Y lo más importante, ¿cuál es la jerarquía que le van a dar prioridad? ¿Cuál va a ser? Ahí, ese tipo de información no se recopila. No se recopila, ¿Saben qué? Se vive, se experimenta. No es recopilación de información, es experimentación vivencial directa de lo que sucede en el aula. Entonces el secreto está en estar involucrado en las situaciones del aula y hacer las cosas, vivirlas y reproducirlas por escrito o oral a partir de allí. Y vamos a tener muchos minutos de cinta, de video o de audio y muchas hojas de haber escrito si estamos describiendo lo vivenciado. Esa es la palabra, lo vivenciado en el aula. Qué interesante se vuelven las cosas, porque entonces que alguien, un maestro venga y les diga, los actores, y así sean niños de 5 o 6 años, tienen habilidades, son capaces de hacer cosas nuevas, son capaces de ingenio, y hay que estudiarlo, no nada más los adultos, también los niños, pero los niños con mayor razón, por encima de las leyes de la sociedad. Son los más fáciles de hacer etnografía, caray. Los niños son los más fáciles de hacer etnografía, sobre todo cuando les preguntan ¿qué es la muerte? ¿No? Pues fuerte la pregunta. O les preguntan ¿y por qué las cigüeñas son las encargadas? ¿Por qué ellas? ¿Y cómo son? ¿Qué hicieron para merecerlo? ¿Qué tienen de especial? Y nosotros como adultos decimos, pues sí es cierto, pudieron haber sido elefantes rosas. No sabemos explicarles por qué se llaman como se llaman, y hacen unas preguntas tremendas, pero ahí empieza un poquito lo locos y lo nuevo, la capacidad de ver por qué se necesita ver de diferente forma las cosas, precisamente para salir y observar de mejor forma lo que sucede. Si nosotros nos salimos del coche, podemos saber mejor cómo es nuestro coche o de nuestra casa. Ajá. Sí. Bueno, en el caso del coche, pues no es propiamente salirse, ¿no? O sea, no sé ustedes como mujeres hasta qué punto les ha pasado, pero seguramente les va a pasar en el ámbito de, pues por ejemplo, de cocinar. Pero cuando uno maneja un coche y especialmente más de 6 horas o 3 días, una semana, pues sí, uno quiere ver el motor, ¿no? Yo no me explicaría a alguien que maneja un coche una semana y no le ve el motor, ¿no? Digo, siquiera para echarle agua o aceite, ¿no? Así es igual con el aula, hay que verla de lejos, hay que salirse. Mirando las cosas de lejos las vemos mejores. ¿Cómo se alejan ustedes de su actividad de aula? Una vez que ya conocen todo de los alumnos, por eso digo, las mejores descripciones se dan al final del curso. Entonces ustedes ahorita, con el grupo que acaba de salir, si lo comparan con el grupo que está entrando, es bueno el ejercicio. Pero también pueden regresar sin problema al grupo del que ya salieron. Es más, la investigación no exige como requisito, exige estrictamente que los datos y las observaciones y ejercicios sean con sus alumnos de su propio grupo directamente vivenciados. Ustedes pueden, porque no es el rol de maestros el que se les exige, es el rol de investigadores, y de recopilar detalles, analizarlos. Pueden ustedes bien haber vivido, podemos pensar,
hay maestras que son matronas, así, matriarcas por naturaleza, y generalmente le llaman mombis, ¿no? Así, o sea, y esa figura también existía en Nueva York, ahí mandando a toda la familia. Yo pensaba que nada más en México, pero en los puestos de comida donde está toda la familia y todos para acá, la señora sentada y ordenando y todo esto y todo lo otro, y viendo los problemas hasta de los nietos de tercero parentesco, ¿no? El cuñado de la nieta, del hermano, de la amiga, de la hija, ¿no? Y gobernando así familias de hasta 80 personas. Bueno, todos conocemos esas. Podremos decir, es una figura social, sí, vamos a investigarlas, vamos a ver con el perfil en el que se formaron los alumnos de esta maestra, de esta figura social. Y no importa si ya pasaron 20 años que dio las clases, si ya pasó un año, una semana o está dando clases. Yo voy con los que les dio hace 20 años, los entrevisto. Entonces eso de que tenemos que hacer los ejercicios propiamente directamente en el aula es un mito. Mejor dicho, se supone que es intervención en el aula y dicen, no, tiene que ser práctico, ustedes tienen que mejorar y tengo que verlo. A ver, ¿de a poco no podemos aprender de los consejos que me dé una mombi? O de lo que me diga sus alumnos. Pues sí. Y eso es indirecto, estoy de acuerdo. Pero a veces lo indirecto tiene más fuerza que lo directo. ¿Por qué estamos privilegiando directamente la intervención? La intervención puede ser indirecta, el aprendizaje puede ser indirecto. Yo creo que muchas veces hasta es más importante. Pero eso ya implica pues tener una visión de que precisamente no importa si es recopilación de datos directos o de que estás entrevistando personas afuera o le entrevistas a los mismos actores de lo que sucedió hace 2 años, no importa, por eso están las entrevistas. Entrevistas y observaciones son complementarias. Ajá. Los fenómenos del aula, ¿dónde están los fenómenos que van a observar en sus tesis? ¿Qué nivel están? Eso es bien importante, ¿eh? Vamos a crear un escenario inteligible de formas de clasificación, formas posibles de visualizar la realidad social del aula, mejor dicho, del fenómeno de la educación. Vamos a visualizar algunos elementos cognitivos para tener claridad qué diferentes cosas podemos centrarnos en las observaciones. Ajá. Pero para esto tenemos que abandonar lo típico. Trabajo con 2, 10, 15 alumnos. Observo 2 que 3 cosas de ellos. No, ni siquiera todos sistemáticamente, sino nada más 2 o 3 cosas de ellos. Nos concentramos en 3 alumnos y llegamos a algunas afirmaciones. Es lo que se hace, pero hay que abandonar esa práctica. A ver, voy a ser lo más claro posible. Estamos trabajando con 12 alumnos. Ajá. Generalmente terminamos por concentrarnos en 3 o 4. Tampoco la cuestión es que nos concentremos en los 12, sino la pregunta es, ¿en qué nivel de realidad se encuentra lo que me interesa? Por ejemplo, la disciplina es un nivel de realidad. ¿Qué nivel de la realidad es? En primer lugar, el de movimientos de los cuerpos y las expresiones gestuales, incluyendo la voz. Primer lugar. Entonces, cuando hablamos de disciplina, eso es ineludible, es un nivel de realidad. ¿Qué dicen? ¿Cómo gritan o cómo es su modulación de su voz? ¿Qué hacen con las manos?
¿Con qué frecuencia se paran de su lugar? ¿Con qué frecuencia voltean a ver al de al lado? Hay una foto de los tipos de Porfirio Díaz, donde las niñas están sentaditas, peinaditas, con su vestidito, son como 50, y están así, se ven como, ahí en la foto se ven como 40 de ellas, así. Uy, pues se ve que hasta, si voltean así, sí, se ve que aguas con que volteen hacia al lado, ¿no? Bueno, pero, y el secreto no está tanto en si se mueven o no. Si se mueven mucho y es dentro de la dinámica, qué bueno, así quisiéramos que sea siempre, ¿no? Que se muevan dentro de las dinámicas del aula. Bueno, es un nivel de realidad que es movimientos del cuerpo, y entonces tienen que saber escribirlo, saber escribir sobre eso y describirlos y reflexionar. Y dices, ay maestra, yo no pensé que tuviera tanto para reflexionar los movimientos del cuerpo. Pues sí, tiene mucho. Ajá. Es más, hasta es maravilloso cómo se coordinan los cuerpos al platicar. Ajá. Porque indica, incluso les han atado en al cerebro a dos conversadores, mejor dicho, a parejas que ya tienen mucho tiempo, 10, 20 años o más, las conectan con aparatos para medir sus impulsos eléctricos del cerebro, y están hablando sobre una cuestión que les importa a los dos mucho, y el nivel de coordinación es muy sofisticado, parecen una misma persona. ¿Ah? Y si no se conocen, pues obviamente están todavía los impulsos muy separados, menos coordinados. Pero todo eso no hace falta un electroencefalograma para, pues simplemente viéndolo, ¿no? ¿Hasta qué grados de coordinación llegan? A ver, una pregunta así bien. ¿Cuáles son los mayores grados de coordinación en nuestra cultura? De los alumnos de preescolar, 6 años, para realizar tareas. Es una pregunta estupenda. Es de maestría y es de doctorado esa pregunta. Pero si la hacemos de licenciatura, pues podemos decir, se coordinan en esto y analizarla un poco. Entonces no hace falta, o sea, no es de que yo sea muy exigente, es de que le podemos dar su lugar a las cosas, y aquí en primera instancia, pues atenernos, ¿no? Como primera aproximación, si es una tesis de licenciatura, es un proyecto de intervención de licenciatura, pues bueno, sí puedo yo detectar. ¿Cómo los detecto? Miren, no es tan difícil. Voy con 5, 8, 10 maestras que ya tengan mínimo 10 años y les pregunto, ¿recuerdas de casos que se hayan coordinado, que te hayan sorprendido así, haciendo alguna actividad? Y encuentro porque encuentro, y si no me voy a 100, y de esas 100 tiene que salir una. No es bonito eso, digo, para mí es muy estimulante, porque voy precisamente a desenterrar un dato que está bien enterrado por ahí, de una realidad que casi no se conoce eso. ¿Cómo? Para empezar, ni siquiera reflexionemos sobre los grados más altos en que se coordinan, sino así de sencillito. ¿Cómo se coordinan un grupo de alumnos, un grupito de 6 alumnos de preescolar? Para dibujar 3 dinosaurios enseñando las garras y los dientes, ¿no? ¿Cómo se coordinan? ¿No? Y más si son 6 dinosaurios, se van a pelear porque cada uno le corresponde a un. ¿Cómo se van a distribuir el trabajo? ¿Se lo pelean, se coordinan, se colaboran? Esto del trabajo colaborativo tiene también mucha amiga. Es más, casi siempre hacen trabajo sobre emociones y no sabemos. Podemos incluso afinar mucho el proyecto si decimos el mejoramiento de las emociones a través del trabajo colaborativo. Bueno, esas dos categorías se están uniendo, y hay que hacer los ejercicios concretitos para eso. Y es bien importante la materia de trabajo, porque no es lo mismo trabajar
dibujar en un papel, en unas hojas de estas, papel bond blancas, 6 dinosaurios, a pintarlos como gusten, ¿no? Sobre todo si son más realistas, ¿no? Ahí se van emocionadas, ¿no? Aquí están obligados a colaborar y si no, se salen del grupo si empiezan a hacer su relajo. Y eso a unos niños bien disciplinados, ¿no? Bueno, son niveles de realidad. Y aquí no me voy a fijar tanto en los movimientos del cuerpo, sino en las interacciones, como en el tono de voz, de que unos les hablan a otros, en el grado en que dicen, no, pues mira, no debes hacerle así, debes hacerle así, o es lo que los critican. Ajá. Los acuerdos que toman entre ellos. Los acuerdos, tú esto y tú el otro, y luego el otro se le olvida, y todo eso hay que estar trabajando. Niveles de realidad, acuérdense, porque son muchos movimientos del cuerpo, coordinaciones de ponerse de acuerdo de qué van a hacer, coordinaciones de muchos otros tipos, a ver otros más niveles de realidad. Y es que nos surge, una compañera de ustedes hizo un ensayo hizo las entrevistas. Déjenme por acá estar. Por allá. Hizo las entrevistas sobre abuso sexual. Y en las entrevistas le preguntaba, dígame con respecto a estos aspectos, ¿qué piensa? ¿Qué siente? Enojo. No, pues se está hablando la entrevistada. Indignación. Se soltó hablando. Estrategia de las acciones a seguir. Directamente sacó la clasificación. Por lo regular eso no viene, el formato viene así, y no con una persona, sino la reflexión a través ya de 20, que ya es describir las características generales, pero con significado. No es una abstracción cognitiva. Una abstracción cognitiva es cuando vemos esta parte es un círculo y les traigo un vaso, es un círculo, y hago una bola de plastilina, es un círculo, y después finalmente todos los objetos son un círculo. Esa es una abstracción cognitiva. Pero la abstracción de significado es qué significa la plastilina en el contexto de que van a hacer un dinosaurio con esa bola. Ya tiene significado. Un círculo por sí mismo no vale. Es una abstracción general, así que no vale. Sin embargo, un significado que circula. ¿Cuántos niños van a hacer esa bola? Un dinosaurio de escultura. ¿Cuántos? No importa si son 2 o 3 o son 10,000, ¿verdad? Es un significado. Y puede llegar a ser un significado general. En un programa, por ejemplo, de estos que salen en Disney Channel, vamos a hacer, niños, un dinosaurio con esta bola, y se hace así. Y se ponen, hay 10,000 niños ahí. Porque en serio, así es la educación hoy en la televisión. No les debía extrañar, hay 10,000 niños, qué exagerado el maestro. Pues sí, 10,000 niños así tratando de hacer el dinosaurio con una bola. Y entonces es una generalización cognitiva de significado. Entonces esas son bien importantes, porque el nivel de realidad nos indica, el contenido nos indica el nivel de realidad en el que nos debemos concentrar. Son diversos. ¿Cómo la ordenamos? Esta alumna ordenó el abuso sexual, las entrevistas, las ordenó así. Y yo ahí ya casi queda la tesis, fue directo casi, no sé sin querer o no. Pero el caso es así. Capítulo, yo me imagino algo así. Esto es bien importantísimo de decírselos. Son los capítulos de trabajo de campo.
Ajá. Y ahorita platico en lugar de que le corresponden a todas estas cositas, pero voy a lo siguiente. El enojo, la indignación, las estrategias a seguir, otros 5 o 6 temas. Ajá. Se desarrollan, si entrevisté a 20, 30, ¿cuántos mínimo? Mínimo a 7. 7 es regular son, yo así chafa, 2, 3 para reprobar, 2 o 3, 4 de panzazo, 5, 6, 7, pues ahí se va defendiendo 8, pero es que ahí son muchas las palabras que se tienen que sacar, se tienen que escribir, por lo tanto, y entrevistas es peor, ¿no? Hay que hacer muchas. Bueno, así se ordena. Enojo. En las poblaciones características de los sujetos entrevistados, los enojos suelen ser primero de gran sorpresa. Acumulan una gran energía. Que son raras las maestras que no se enojan, sino toman una actitud más fría. Estos enojos no los comunican primeramente a nadie, o los comunican de inmediato, los comunican de inmediato a sus familiares, o se lo dicen a la directora o a una colega. Ese enojo es con palabras, es con la mirada, con qué es, cómo fue ese momento exacto de cuando se enteró, cómo fue ese enojo de indignación, ¿no? Por supuesto. Bueno, podemos empezar platicando las que reaccionaron más frías de las que reaccionaron con la cabeza, sin razonarlo mucho, ¿no? Hay mucha amiga allí, creo que sí hay mucha amiga, porque sobre todo en la palabra indignación, y podríamos decir, fíjense. Y entonces la maestra, como ya sabía que si se mete en esas cosas es muy peligroso, mejor prefirió no decirle a nadie. Y ahorita en la entrevista me lo dice como si nada. No, eso no se puede. Ya en la entrevista. ¿Usted se indignó? ¿Qué hizo? Pues la verdad no se puede hacer nada porque ya han habido varias maestras que las han apercibido y hasta amenazado de muerte. Y no se puede hacer nada de esas cosas, yo ni me metí, lo siento mucho. Pues ahora sí que uno no puede arreglar el mundo. Como está el pequeño emoticón que está aquí, ¿no? Sí. Oigan, va más allá, ya habla de ustedes como personas, ¿no? Yo creo que eso es lo elemental. Habla de uno como persona. Pero perdón, si hay gentes que contestan así, pero ustedes no le van a decir, oiga, que usted mal, que quién sabe qué, ya sáquese para allá, ya no quiero entrevistarla. No. Seguir sirve para los datos. ¿Cuántas gentes así insensibles hay? ¿No? De cada 10, 100, es más, se hace un objeto de tesis. Pero aquí no es el objeto de la tesis, si se dan cuenta, el objeto de la tesis es diferentes dimensiones de la reacción ante el abuso sexual. Entonces, se da para una tesis fácilmente eso. Y esas paginitas son como 3, 4 enteras. Eso fue para mí muy agradable de detectar. 3, 4 paginitas describiendo la reacción de una entrevistada ante el abuso sexual. Imagínense que yo ya tengo 20 paginitas de las reacciones de 4 maestras. Pues voy directo a redactar, leo y releo, se leen 3 veces, se leen 4 o 5, en busca de las generalizaciones, las comparaciones, en busca de un muestreo teórico que ahorita lo podemos ver. ¿Qué es lo que me importa allí? ¿De qué variables me voy a concentrar? Aquí es lo duro, ¿no? Porque ya son 7, 8. Son 7, 8 y entonces tengo que sacar las reflexiones que enfoquen. ¿Cuáles se imaginan que valgan la pena?
Y es que estas cosas salen solamente ya cuando leen, cuando comparan. Una persona la entrevistaron quizá hace 6 meses y otra la entrevistaron ayer, y se olvida lo de hace 6 meses y se olvida lo de ayer. Constantemente hay que estar leyendo y releyendo. No, afortunadamente no resisto los ejemplos. Y es bien importante hacerlo en base a los ejemplos. Creo que se me está traspapelando. Sí, se me está traspapelando por acá. Sí, se me traspapeló. Solamente al leerlo salen muchas cosas nuevas allí, o cosas específicas. Solamente. A ver, me acuerdo de otro, y sí vale la pena así puntualizarlo, porque es un tema al que de repente podría parecer que es difícil sacarle reflexión. Es sobre la alimentación, este tema. Ajá. Fíjense bien, miren, esta compañera dijo: conozco una mamá o unas mamás que sí cuidan mucho la alimentación de sus hijos y les ponen hasta cacahuates o frutas secas, frutas, lechugas, un poco de carne, un poco de leche, bueno, diverso, ¿no? Bueno, ahorita ya la leche, los lácteos están muy cuestionados, y un poquito también la carne, pero ya son finuras, ¿no?, que podemos pasar de alto. Bueno, y vea qué interesante, la verdad, esto es educación, y en preescolar, y acaso no podemos concentrarnos en el hogar, especialmente en la cocina, como una forma de educación. A ver, aquí va algo. Yo cuando estudié, mejor dicho, cuando escribí mi libro Los niños vulnerables, mi objeto de estudio, aunque el beneficiario final sea los niños, mi objeto de estudio eran los adultos. ¿Sí? Aquí, cuando se ha hecho una tesis en donde se analicen a los padres, se analiza a la familia, adentro, así, metiches. Sí, lo que necesitamos, metiches, preguntarle a los niños. Bueno, ya cuando se trata de... Y no hay tesis de esas. Oye, pues esta repercute. El beneficiario final es el niño. Yo lo hice, y miren, mi libro se llama Niños Vulnerables. ¿Y saben qué? Sin pudor. Más de 80 páginas de teoría. Casi 100 páginas de teoría. De pura teoría. Y saben, teoría que parecería que no tiene que ver con la realidad concreta del aula. Pero que lo puedo mostrar, tiene que ver muy directamente. Y luego se nos reprocha a quienes hacemos más abstracciones, el que no aterrizamos, o el que estamos en otros temas que no tienen que ver. Nada más faltaba más. La única diferencia es que tienen más potencia. La única diferencia. Bueno, y eso no se dice públicamente. Tiene que sacarse a la luz todo esto. En ese ejemplo de la alimentación, puedo ir a la cocina con la mamá platicando, pero hay otras cosas más antecedentes. Antes de entrar a la cocina se antojan más otras cosas, no de comer, sino de estudiar. Por ejemplo, primero entrevistar a la mamá, ¿no? Y ella presume de que, pues claro, es una mamá casi profesionalizada en la alimentación. Bueno, ¿y qué le sorprende? Era nutrióloga, pues con razón, pues no, un garbanzo de a libra, una entre 100, ¿no? Una entre 500. Pero bueno, entonces uno se hace la pregunta, aquí viene verdaderamente, y fíjense que es de sensibilidad esta pregunta, de capacidad de decir, aquí está el pan. La pregunta sería, ¿cómo podría instalarse espacios de prácticas para una cultura de una mejora de la alimentación de los alumnos?
espacios de práctica, ¿cómo podrían favorecerse? Y yo les los pregunto, ¿cómo se podrían favorecer esos espacios de prácticas? Tengo que ir a preguntarles a ustedes, a las mamás, a ir a las cocinas. Tengo que ir a 20 cocinas, a ver, y voy a 20 cocinas y digo, a ver, ¿cómo preparan? A ver, ay, no, pues, usa manteca, no, malísimo, usa manteca. No, pues la manteca es baratísimo, me dicen, sí, pero miren, pum, hace mal. O voy y veo y dicen, son 2 huevos, ¿para cuántas personas? Para 8. De verdad, Oye, no sé, y la pregunta es, bueno, y lo vi en un programa de Oscar Cadena hace ya 25 años, de estos de Ciudadano Infraganti. Y le pregunto, ¿y alcanza? Y dice, sí, 2 huevos para 8 personas. Y si les alcanzaba, no, pues ahí se encuentran con unas cosas y dicen, realmente, ¿y pasan hambre? Es la primera pregunta, ¿no? ¿Pasan hambre? Si no pasan hambre, pues entonces, y es lo único que comieron. Imagínense dividir 2 huevos entre 8 personas. Pero ya estoy ahí, ya estoy metiche, ya estoy averiguando todo, ya estoy, la diversidad de cocinas que hay, se puede presentar como una tesis y a ver, pero eso sí, fíjense que aquí hay unas resistencias muy especiales porque me han dicho, y yo me doy cuenta cuando los mandan otros maestros, que maestro, bibliografía para esto que nos dice de las mamás hablando en la CONASUPO, el chisme sobre sus niños, y les doy 20 libros de bibliografía. Y es que no es que sea teoría muy abstracta, es teoría a ras de suelo. Sí. Y esas teorías a ras de suelo, pues son o bien con un contenido filosófico de cosas muy concretas, con un alto contenido filosófico, para que me explique mejor. Son cosas de descripción de detalles, muy sabiamente reflexionadas y escogidas, o bien son categorías pensadas desde una perspectiva amplia de los significados que circulan en la sociedad. ¿A qué me refiero? Casi todos las maestras que llegan a detectar abuso sexual de sus alumnos se indignan, y las que no se indignan es un bajo porcentaje. Buena noticia, ¿no? Hay un reservorio moral. Pero hay otras zonas en donde sean más indolentes, quizá, ¿no? Quizá. Para el caso, lo que yo les quiero decir es de que son descripciones que se van trabajando, elaborando. Esas prácticas hay que localizarlas. No las podría inventar quizá ahorita, pero finalmente la observación e ir a esas cocinas es lo que dirá la realidad. Me puedo encontrar con muchas cosas, ¿no? En las prácticas de cocina. No las lavan las verduras con razón. Ajá, muchas cosas. Ya ir con un guión de observaciones, porque uno cuando va a observar las cosas y no preguntar, nada más observarlas. Voy a ver si se lava las manos. Voy a ver cuánta grasa les echa. Si tiene la costumbre del asado, ¿cómo se llama cuando una carne no le echan grasa, sino simplemente... ¿Ustedes lo han hecho así? Asado, ajá. Tienen la práctica del asado, aprendan. Tenemos mucho que aprender también de la cultura del alimento. La práctica del asado, ajá, es más saludable asar la carne y con poquito, no hace falta comer mucha. Esa es otra. El asado de la carne tiene su secreto. El estómago se forza menos. Ajá. Así, sin grasa, nada más volteándola rápido. Asada. ¿Sabían, por ejemplo, que la manzana, una manzana ya
humedecida, que está medio mayugada, sirve más para contrarrestar la diarrea que una manzana normal, fresca, tomada. Una manzana tomada en su elemento natural, dura, amarilla, totalmente amarilla, amarillo claro, pues es más astringente, favorece la digestión. Pero si la dejan así mayugarse, sirve más para la diarrea. Bueno, pues son secretitos, ¿no? Pero ya entonces esos secretos ya los sacan de allí, ¿no? Hasta aprenden de ellos, ¿va? Y aprenden mucho. Pero entonces una cultura de la alimentación se podría medir por el grado de sofisticación que tiene, ¿no? De conocimientos invertidos en la elaboración de los alimentos. Vaya, ¿cuántos de cada 1000 alumnos, cuántos tienen mamá que les dan sus alimentos en frascos al vacío? Podrá ser, pero es una técnica. El envasado al vacío tiene su chiste. Y saben, yo por ejemplo hoy en la mañana ya un pollo rostizado que ya olía mal, ¿no? Si yo hubiera sabido de las técnicas de vacío, pues lo pongo y ya, ¿no? Sin despreocupación. Bueno, tampoco abusar porque no va a pasar un mes ahí, ¿no? Pero uno sabe sus hábitos, ¿no? Entonces, y entonces es la educación. ¿Cómo se llamaría esta tesis? Se llamaría el beneficio alimenticio a los niños en base a la educación alimenticia en el hogar. Ah, bonito, ¿no? El usuario final es el niño, el beneficiado, hasta de la tesis. Y a ver, que digan algo que no se puede, si nos estamos concentrando totalmente en la cocina, ni siquiera a lo mejor en el papá, no sé. Puede tener que ver el papá. El papá a lo mejor ni le preocupa, y nada más come ya. Cualitativo, ir al lugar. Así. Entonces, ahí la estrategia de observación, hago mi guión antes, que voy a estar observando, que si se lava las manos o no, que si lo asa o no, que si tiene estrategias las que yo también no desconozco, de preparación de alimentos. Su guión, 20, 30 preguntitas que hagan antes de ir, y uno se las debe aprender de aquí, porque no va a estar así. Espérate, a ver, lávese las manos. No voy a estar uno así no trabaja, ¿no? A ver, yo le digo cuando se lave las manos para ver ya. Bueno, en primer lugar se dice, se deja libre ¿no? Y ya si no se las lava, la anota uno, si no. Pero ahí mismo uno se tiene que acordar de memoria, esa es otra cosa. Hay trabajos enteros para hacer estas chambas, hay chambas de esto, Ajá. Y pagan. Y tienen que estar allí. ¿Y qué creen? Y es un trabajo pesadillo en términos de tiempo. Pesado en términos de tiempo, y porque primero hay que hacer el guión de entrevistas bien pensado, aprendérselo de memoria. Ir por ejemplo, a las cocinas y ver todas esas cosas que se aprendieron de memoria, observar. Todas esas cositas. Más las que salgan nuevas y que no se les olvide. Porque no van a estar así enfrente de la mamá escribiendo o con la grabadora, ¿no? La señora no se lavó las manos, ¿no? Y ahí se las lava rápido. Si no es al final, ya acaban de hacer las observaciones, se van a sus casas, y aunque se esté cansado, yo ya llegaba cansado después de 4 horas de estar en las fábricas, y mi maestra, yo le decía, ay maestra, es que voy a la fábrica, llego a la casa, hago 1 hora de transporte y me pongo a escribir 1 hora, ya estoy cansado. Y dice, así es. No, pues ya me llamó, no tardó mucho, algunos meses cuando me llamó y dijo, hay un trabajo, vete a observar a una fábrica cómo hacen las cosas allá. Así, porque sabía que yo me implicaba, ¿no? Y
maravilloso, a uno le pagan también por una cosa que ya le gustó, porque sí es bonito estar allí, ¿no? En la fábrica me decían que pues, les caía más bien el ingeniero industrial, pero uno no está para hacer monedita de oro, ¿no? O sea, además, uno debe tener claro para qué es lo que va, ¿no? ¿Qué va a observar? ¿No? Y esa vez me acuerdo yo que me puse en una máquina y andaba allí. Es bien fácil que caigan esquirlas en las manos, es bien fácil perder un dedo. Tiene que estar uno bien despierto. Vaya. Entonces, hay muchas estrategias de recoger los datos, no nada más, señora, quiero averiguar, estoy haciendo una tesis de cultura de la alimentación y quiero estar cuando usted prepare los alimentos. Tienen que cuidar que, por ejemplo, que sea un día normal, porque qué tal si van y hace chiles en nogada y vaya, pero como por el 5 de septiembre, el 15, la tarde del 15, para presumir, no, pues está ocultándose, no es la realidad, hay un sesgo. Entonces esto tiene que ver con el llamado muestra teórica. Miren bien, la muestra teórica es apuntar exactamente a lo que debe servir. Prácticas de cultura de la cocina, de la educación de la cocina, y nada más las podemos detectar yendo unas 3-4 veces o más a una familia, a una misma cocina, y luego yendo 3-4 veces también a otra. O sea que es un trabajo pesado. Ustedes podrían decir, no, pero yo ya estoy en el aula, a ver, pero otra vez vamos a lo mismo. Si se trata de educación y el usuario final es el niño, no importa la teoría, no importa dónde recoger los datos. Importa, y aquí va el nodo de la cuestión, ¿cuál es entonces la unidad de observación que interesa? ¿Cuál es la unidad de observación? Cuando hablo de unidad de observación ya casi es preparar el dato para lo cuantitativo, pero dejémoslo así, vamos con el significado. ¿Hasta qué punto son educados en preparar los alimentos? Y me quedo con eso, a lo mejor no entro más. Ajá. Bueno, le estoy arrancando a una cosa que aparentemente parece que no tiene por dónde. Le arranqué muchas cosas. Entonces, fíjense, porque entonces, Hagner, enriquecen la palabra, por ejemplo, la palabra emociones, la enriquecen con todo un mundo de imaginación en el que pueden ya potenciar la escritura. Enriquecen todo. A mí me llama mucho la atención que casi toda la emoción se limita pues a las interacciones del aula durante determinados ejercicios de juego, de expresión de lo que sucede en sus casas, de expresión, de descripción de una carita, feliz o triste. A ver, vamos a explotar más la imaginación, ¿no? A ver, ajá. Vamos a salir de las observaciones del aula, vamos a ir a detectar las que cada uno en sus vidas sean más cercanas a lo suyo. Y ojo, estoy hablando de que muchas de ellas no las saben los mismos niños ni los mismos padres. Me estoy refiriendo a que las subjetividades tenemos como que recuerdos que nos marcan y emocionalmente nos hacen unas personas con mayor o menor resiliencia, con más tendencia a aceptar daños o a resistir daños. Estoy hablando que no conocemos bien esas experiencias de esas marcas ni los propios padres. De todas formas nos comprometemos a buscarlas, pero todos los medios posibles. ¿Me explico? O sea, decimos, tenemos que buscar esas experiencias que los marcó y emocionalmente los hace sentir cosas bien fuertes.
que todos la tenemos que encontrar, y no importa de qué trata. Entonces se rompe todo, muchachas, se rompen todas las reglas del aula. ¿Y saben cuáles son las reglas ahí? Directo a las vivencias de los niños de pequeños y sus mamás y sus papás, sus familias. Directito, directito. ¿Y qué significa eso? Pues ya casi, no digo exactamente, pero casi como el psicoanalista o el psicólogo de la familia. Es práctica, es práctica. ¿Cómo se le haría? Una pequeña historia de lo que ha pasado, lo pasó de importante, algo importante cuando nació, de los 0 al año, del 1 al 2, del 2 al 3, una pequeña historia de vida. Y los que te digan, y los que parezcan sinceros, y los que te vieron así con la mirada así, me está ocultando algo. Sí, de eso trata. O que como que no recuerda, o hay veces que no es que estén ocultando algo, sino que mienten con todos los dientes. Y saben que eso, cuando es muy obvio que no es el rol adecuado, es de cuando porque yo he entrevistado y así dicen, no, pues mire, porque ya después de las preguntas llegan a tal grado de presión las preguntas que dicen, mire, yo la verdad soy nueva en este trabajo, yo apenas tengo una semana. Ay, me está tratando de contestar como si tuviera 10 años ahí. Entonces uno se da cuenta pues, que en realidad no está bien enfocada la entrevista. Entonces, con todo con lo que nos ha dicho hasta ahorita, pienso que ya sea para una tesis o para un proyecto de intervención, se le da más peso a las vivencias, a la investigación de campo, a todo el contexto que envuelve al niño, que analizar la teoría de los teóricos. Qué bueno que dices eso. A ver, paso número 1, ordenar bien el trabajo de campo que tiene su chiste, que me he tardado, hasta ahorita llevo hora y media hablando de cómo ordenar para una presentación correcta o un análisis correcto, ordenarlo un poco, las cosas, porque son muy desordenadas. Aquí le consta a Nambo, aquí le consta a Villarroel, son muy desordenadas esas cosas. Ahora, yo les estoy hablando del orden que adquiere en lo particular de los análisis, la recopilación y análisis de datos, el orden que adquiere, la inteligibilidad. Ahora, la pregunta, perdón, se me olvidó tu nombre. La pregunta de Betty tiene que ver con cómo se ubica esta partecita de trabajo de campo, que es recopilación y análisis, en el marco más general de la tesis. Y entonces, yo ya se los he dicho un poquito antes, pero vamos a hacerlo lo más consecuentes posibles. Siempre es problema, marco teórico, y el marco teórico es una tesis ampliada, la hipótesis ampliada. La hipótesis podrá ser un parrafito, un enunciado, pero el marco teórico es lo mismo que la hipótesis, pero nada más que desarrollada. Sí, pero le damos más peso a la investigación. Voy a platicar todo el cuerpo. Todo el cuerpo de la investigación, tú piénsenlos como una pregunta y una respuesta. La pregunta, no sé qué tan extensa se la planteen, qué tan estricta, precisa se la planteen. Se tiene que plantear la pregunta. Y la respuesta es la teoría con su hipótesis y el trabajo de campo, con su análisis, con su recopilación y análisis de datos. Por lo tanto, la respuesta se divide en dos, el trabajo teórico y el trabajo empírico. Así sea empírico de intervención o empírico nada más sin intervención, nada más observando, contestándolo. Pero en todo caso se contesta la pregunta. Y entonces siempre de repente son problemas complejos, la intervención siempre son problemas complejos y no nos acostumbramos de repente a dominar esto. Ayer yo estaba en la presentación del libro sobre investigación cualitativa y le estaba recordando que una tesis es muy delicada
yo creo que el mejor consejo para hacer una tesis de licenciatura es de que sea un armado bonito, sensato, sencillo, que a lo mejor nos cuesta mucho trabajo, pero es mucho mejor tener esa imagen clara de lo que se persigue. Digo, plantear la pregunta sencilla, no tonta, sencilla, inteligente, sencilla con una dosis de inteligencia sensata, y también la respuesta con una organización sensata, con un análisis sensato. Eso se puede. Al final de cuentas, si se hace sencillo y sensata, ganaremos mucho más que si nos hacemos bolas pretendiendo que sea de maestría, doctorado o hasta ya de expertos de la sociedad. No ganamos mucho, nada más nos perderíamos. Porque lo que nos debería orientar es que esa pregunta y esa respuesta se vea la honradez de decir, la quiero contestar porque sí es un problema que me importa y un problema real, y se vea la honradez en términos de decir, sí fui a campo, sí está allá, sí hay que escucharlos, sí hay que estudiar allá, hay que preguntar, observar, y aparte hay que organizar eso que vi. Lo hice y aprendí y pude sacarle la cuestión. Eso es, porque entonces es que las teorías y lo que está en campo verdaderamente respondan a la pregunta. Es lo único que se les pediría así de requisito básico a nivel de licenciatura, que lo que hacen de teoría y práctica de campo responda a la pregunta, porque de repente no. Y si se dan cuenta la forma de plantear la pregunta puede llegar a ser tan delicados que ya no están en el trabajo de campo contestando la pregunta, están haciendo otra cosa. Sí, ese es el punto. Y entonces yo digo, la cultura de la alimentación. Voy a estudiar, por ejemplo, ¿cuál es la cultura de la alimentación en los hogares de mi grupo de preescolar? Y entonces analizo uno. Ajá. Y nada más me encontré con el de la nutrióloga y analizo, ni siquiera voy a la cocina, nada más pregunto, así hago 5 o 6 preguntas a 5 o 6 mamás y veo que no conocen 20 cosas que conoce la nutrióloga, y concluyo, la mayoría desconoce esto de la cultura de la alimentación. A ver, vamos a ser sensatos. Muy simplón, muy simplón. Es muy simplón de repente decir, la nutrióloga sabe 20 cosas y en nuestro país no hay cultura de la alimentación porque hay 6. En primer lugar, en base a 7 personas nada más hago. Y sobre la cultura de la alimentación de mi grupo, ¿cuántos son de mi grupo? Si son 20, ya no fue el grupo, ¿verdad? Fueron nada más 7. Ajá. Entonces en realidad no estoy contestando la pregunta, falta de honradez. La honradez es decir, si es de mi grupo y cultura de la alimentación, bueno, primero tengo que pensar no en la cultura de mi grupo, sino en que si mi grupo representa, y eso tengo que ser bien abusado. Fíjense que es crucial. Yo diría que si no se toma en cuenta esto, truena todo y entonces no hay. ¿Qué se llama sensatez? Sensatez es ver claro una cosa. ¿Qué tal si hay 3 culturas diferentes en mi aula? Pues si no lo detecté, la cultura de la alimentación, entonces llego a conclusiones sobre las 3, que deberían ser 3 culturas, ¿no? Entonces ya las culturas de alimentación, identifiqué 3 y ya puedo presumirlo, ¿no? Pero mientras tanto, si le llamo la cultura de alimentación a las prácticas de 6 mamás en la cocina, pues estoy bien perdido, porque en realidad lo que importa no son esas 6 mamás o esos 6 niños o mi grupo. ¿Sabes qué importa? La abstracción cultural, la abstracción significativa que es educación de la cultura de preparación de los alimentos, y que tiene que ver con delimitaciones muy claras en la población. No es lo mismo Chalco que la Colonia del Valle, no es lo mismo Aragón que la Villa,
Hay que averiguar de qué son diferentes. No es lo mismo una familia que por pobres come nada más 2 huevos de desayuno a unas que tienen mucho. Serán mundos distintos. Entonces, cuando hablo de cultura de la alimentación, de la preparación de los alimentos, estoy hablando de diferentes tipos de culturas que tengo el reto de identificar. Tengo el reto de identificar esas culturas. Bueno, es bien importante tu pregunta. Es planteamiento del problema, que incluye la pregunta, y en la respuesta ya es el marco teórico y el trabajo de campo, que tiene 2 partes: la recopilación de datos y análisis de datos, y después del análisis, las conclusiones. Entonces yo todo este curso les he estado hablando del capítulo 3. Usualmente es capítulo 3, fíjense. Y lo hago a propósito porque ya veo que pues ya vieron el capítulo de contexto, el de marco teórico. Ahora hay que hacer centrar, ¿no? Centrar todo eso en torno a la pregunta. Pues sí. O sea, todo lo que ya tienen, y eso es lo que me encuentro en varios. Y ya no me dio mucho tiempo, pero sí voy a decirlo en voz alta, ¿no? Y lo digo en especial porque parece ensayo. Miren, el ensayo se permite después. Ahorita sí nos exigen un formato, y ese formato, si me pongo muy exigente, es el siguiente: antecedentes y justificación del estudio. No la anoten, véanlo en cualquier manual de metodología de elaboración de proyectos de investigación, pero se van a confundir más si ven 10 proyectos de investigación. Se van a confundir más. O sea, porque ahorita si yo me pongo a decir los componentes con precisión, pues también puedo sacar el de Sapieri, también puedo sacar el de Kingi-Verba, también puedo sacar el de Bunge y otros 10. Y bien diferentes todos, y nos hacemos bolas. Pero el marco básico es pregunta y respuesta, y esa pregunta tiene que tener algún sustento teórico. Es más, aquí va algo bien fuerte. A veces el sustento teórico es pesado, muy abstracto. No nos damos cuenta que también podríamos un sustento teórico más. El contexto de repente está muy cercano a un sustento teórico, y eso no lo había advertido. No, hay autores, ojo, por ejemplo, que pueden hablar del desarrollo emocional y la colaboración de forma sabia, pero hay que detectarlos, si no son teorías que van a estar muy chifladas. Tenemos que ser muy, muy listos para decir, aunque sean sabios y hablen más a ras del sentido común, es marco teórico, por favor. Híjole, se los estoy diciendo casi desesperadamente porque estamos acostumbrados a que una teoría, bueno, y nos espantan, ¿no? De que una teoría es, por ejemplo, las emociones es la irritación del sistema nervioso y tiene repercusiones en la vida social interactiva con diferentes dimensiones de la conciencia fenomenológica. Caray, no, pues, todo esto no es manejar. No. Bueno, igual de sabiduría puede tener alguien que diga: los puntos claves de la amistad entre los alumnos que regulan el comportamiento en el aula. Hay maestros que los trabajan y son fácilmente capaces de detectarlo, y hay otros que no. Es una observación que puede ser teórica, aunque está más aterrizada a nivel de sentido común, y pueden decir: ¿dónde está la teoría? Pues la teoría está dentro de la sabiduría de este tipo. La sabiduría está dentro de las categorías, ahora sí que de prácticas, que este tipo emplea, y ahí sí, ¿cuáles son las categorías de prácticas de una persona sabia que sirve para su marco teórico? Vuelvo a lo mismo. Una pregunta bien planteada, teoría, así sea de mucha abstracción o de poca, no importa, con que sea sabia, aunque sea de poca abstracción, pero teoría.
En la práctica no se le llama hipótesis, en la práctica, en la intervención docente no se le llama hipótesis, se le llama recurso heurístico, ya lo había dicho. Es raro que se le llame así. Idea eje. Es más sensato decirle idea eje porque es la que va a estar uno alrededor. Después de eso ya sigue, porque les platico que muchos se lo saltan. Muchas tesis nada más echan un capítulo teórico, otro contextual, otro de cómo hacen los ejercicios y ya, las conclusiones, pues, hay lo que se pueda, ¿no? Así es la práctica, mejor dicho, así se suelen hacer desgraciadamente. Tenemos que acabar con eso. La pregunta puede ser muy precisa, muy inteligente y sensata puede llegar a ser. Por eso es bien importante. Sigue el armado, yo veo que ya bueno, tengo pendientes leer los trabajos de Escobar, Alvarado, Cruz Vera, Esquivel, Quirón, Luna, Nambo, bueno, el de Nambo, algunos ya más o menos los vi, Rodríguez Arriaga, Rodríguez Martínez, Sánchez Ramos y Villarroel. Las demás tienen que también está pendiente que tengan su trabajo y ya se vence el plazo la próxima semana, si es que hoy no lo entregan. Por lo tanto, estoy por leer ya los finales. Ajá. Y sí, hay mucha chamba, Primero organizar todo. ¿Qué primero necesitan organizar? Es una pregunta. Que lo que está en la teoría se centre en torno a esa pregunta. Es una chambota. Es más, no metería las manos, ¿no? En lo que sí me apostaría un poquito más en ustedes es en que van a organizar el trabajo de campo que fue este semestre de mejor forma. Aquí, por eso es bien importante